Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joaquín, un aficionado a la economía, la finanza y el desarrollo personal. En el video de hoy continuaremos la explicación sobre la curva de Phillips, así que si no viste la parte 1 te recomiendo que le eches un vistazo. Ahora bien, en el video anterior explicamos la curva de Phillips clásica, por así decirlo, y las implicaciones de la misma cuando se buscaba disminuir el desempleo. En este video exploraremos qué ocurriría si se hace lo contrario, esto es disminuir la inflación y aumentar el desempleo, y por último plantearemos cómo se debe de corregir la curva para que ésta represente la realidad económica de la forma más empíricamente correcta. Empecemos. Nos encontramos en una economía con alta inflación y el gobierno toma la decisión de reducirla sin importar las implicancias que dicha acción pueda tener con el desempleo. Por propósitos explicativos, nos olvidaremos de medidas como los controles de precios, que dicho sea de paso tampoco funcionan. Si te interesa ese tema, tengo un video sobre ello. En este panorama hay solo una forma de reducir la inflación, y esta consiste en dejar de emitir tanto dinero. Al detener la emisión de dinero, se dejará de incentivar al consumo, provocando un aumento del desempleo en el corto plazo. Aunque cabe recalcar que la situación de bajo desempleo que tenía antes la economía era el resultado de mantener artificialmente esta tasa con la inflación, por lo que el desempleo en realidad no subió, sino que simplemente volvió a su tasa natural. Con respecto a la tasa de interés, esta, al igual que el desempleo, subirá hasta acomodarse a su tasa original, o sea, la tasa previa a la inflación. Para aclarar estos puntos, es importante entender que cuando se crea nuevo dinero, la inflación tarda un periodo de tiempo concreto en aparecer, no es algo instantáneo, y ocurre lo mismo cuando se busca reducirla. Este es un proceso que tarda su tiempo, y los cambios descriptivos anteriormente también van a tardar su tiempo. Ahora, ¿qué pasaría con el ahorro? Una vez la inflación haya desaparecido del sistema, los individuos volverán a obtener incentivos para ahorrar, por lo que la tasa de interés que había subido por el proceso de eliminar la inflación ahora comenzará a reacomodarse a la baja. Y no solo eso, sino que esta vez lo hará con ahorro genuino, por lo que las inversiones que aparezcan en este periodo no tendrán el mismo riesgo que sí corrían antes en el periodo con inflación. Antes de mostrarte y explicarte la corrección de la curva, me gustaría aclararte un último tema más. ¿Qué ocurriría si el Estado decide reducir de un momento a otro la cantidad de dinero? Esto obviamente con el objetivo de reducir el tiempo en el cual se elimina la inflación. Claramente se reduciría la inflación más rápido. Sin embargo, eliminar de golpe gran parte del dinero provocaría que los efectos adversos del corto plazo antes descriptos fueran mucho más fuertes, incluso llegando al punto de una depresión económica, por lo que esta medida no debería considerarse. Es mejor reducir la inflación con una política monetaria consistente y a largo plazo si se quiere evitar todos los daños posibles en las transiciones. Ahora sí, pasemos a la corrección de la curva Phillips por expectativas de Milton Friedman. Como podrás ver a simple vista, esta mantiene varias características del original. Para empezar, el eje Y representa valores de inflación y el eje X valores de desempleo, tal como el original. Con respecto a la curva, en este caso las curvas, tengamos en cuenta que la primera curva, la que está más abajo, representa una situación inicial sin inflación, y a medida que van apareciendo otras, una encima de la otra, se representan distintos periodos de tiempo en el cual los agentes económicos mueven la curva a través de la recta que las está atravesando. El añadido más significativo es justamente esta recta. Esta representa la tasa natural de desempleo, por eso es paralela al eje Y perpendicular al eje X. Ahora bien, toda la descripción es muy linda, pero ¿cómo se lee y cómo se interpreta la curva? Bien, como ya dijimos antes, todo comienza en la primera curva, y en específico el punto A, periodo inicial en el cual el desempleo estaba en su tasa natural y no había inflación. Como ya expliqué en el video anterior, llega el gobierno con la intención de bajar el desempleo y comienza a crear inflación. En un inicio, en el corto plazo, la medida es efectiva, ya que los agentes económicos todavía no se percataron del cambio que hubo con respecto a la cantidad de dinero. Dicha situación se representa con el punto B de la primera curva. Claro está que esta ilusión no durará para siempre, y los trabajadores se percatarán de que sus salarios son menores, por tanto, negocian con sus empleadores provocando que se vuelva la situación original. Cabe aclarar que me refiero estrictamente al desempleo, ya que ahora este es el mismo que en el momento A, pero con mayor inflación. Por lo tanto, nos ubicamos en la segunda curva y punto C. Aquí, el gobierno cree que el estímulo no fue suficiente y decide comenzar el proceso nuevamente, llevándonos del punto C de la segunda curva al punto D. Pero nuevamente, los agentes económicos se percatan del cambio que hubo y negocian de nuevo sus salarios, llevándonos al punto E, donde la inflación es mayor que en la primera y segunda curva, pero el desempleo sigue igual.
Y así podría continuar el ciclo infinitamente hasta que el gobierno se canse de intentarlo o los ciudadanos tomen represalias contra estas políticas inflacionistas. ¿Cuál es la conclusión de esta nueva curva Phillips? Intentar disminuir el desempleo aumentando la inflación no tiene ningún resultado más que el de subir la inflación en el largo plazo, ya que el desempleo siempre volverá a su tasa natural. Como he dicho antes, esta nueva curva sigue sin ser perfecta, sin embargo representa mucho mejor la realidad económica que la original. Por el momento, esto fue todo. Espero que este video te haya gustado y sin más nada que decir, ¡chao!